Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Que esta alabanza sea para honra y gloria de Dios y deleite de cada uno de ustedes. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Y con las manos levantadas, te adoramos y te bendecimos. Hoy todos juntos te amamos e invocamos tu glorioso nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Y con las manos levantadas, te adoramos y te bendecimos. Hoy todos juntos te amamos e invocamos tu glorioso nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Es hora de alabar a Dios. Amén. Amén. Gracias, Darío. Una vez más, tan bonita expresión. Es hora de alabar a Dios. Y estamos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Después de tan hermosa parte especial, ya lo que resta de este tiempo, escuchar al pastor Roberto García, dándole gracias a Dios porque hemos tenido una semana de mucha bendición. Wow, los temas son claros, unos temas que yo le estaba comentando a mi hermana, que han sido unos temas de tanta bendición que son claros, un mensaje claro que uno puede entender. Así que, Pastor García, tiempo que es para usted. Buenas noches. Si pueden apagar todos sus micrófonos, sería una maravilla para que podamos compartir el tema de esta noche. Lo primero que quiero decir, yo soy como el burro de Balaán. ¿Saben lo que pasa con el burro de Balaán? El importante no era el burro, sino el mensaje que tenía que llevar el burro. Entonces, toda la gloria, todo el honor, todo el regocijo de estos temas debe dársele a Dios,
porque cada noche cuando yo voy a empezar a predicar me encomiendo a Él para que Él sea el que hable a cada uno de ustedes. Así que yo no tengo ninguna gloria, el que tiene la gloria es el Dios eterno, porque es su mensaje, es su palabra y es su Espíritu Santo. Así que vamos a orar para que Él nos dirija en esta noche y podamos continuar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por el privilegio grande, maravilloso y extraordinario que nos das de ser tus hijos. Señor, gracias porque un grupo de amigos ha decidido una vez más en esta noche venir a tu presencia para escuchar tu palabra. Padre, que sea tu palabra, oculta al ser humano y permite que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones, que tu palabra sea glorificada y que tu glorioso nombre, Señor, pueda ser exaltado en esta hora. Bendice a cada uno de los amigos que están del otro lado de la pantalla. Padre, que hoy pueda ser el mejor día de sus vidas. Que esta noche pueda ser una noche maravillosa en sus corazones, porque el Espíritu Santo reine en el corazón de cada uno. Límpianos del pecado, Señor. Límpianos de la maldad para que solo tú y solo tú en esta noche seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, buenas noches una vez más. Ayer, antes de ayer, tras antes de ayer y el sábado por la mañana estuvimos conversando sobre Mateo 24. La Biblia hasta el año 1227 no estuvo dividida ni en capítulos ni en versículos. Ustedes se acuerdan en el Evangelio según San Lucas que Jesús dice, se me fue dado el rollo del profeta Isaías. O sea, era un rollo continuo que tenía todo lo que decía el libro completo y no había ninguna subdivisión. Los judíos no tenían ninguna división del texto y fue en el año 1227 que un profesor francés llamado Stephen Langton decidió en su cátedra de teología en la universidad buscar una forma más fácil para poder referirse a la Biblia y decidió dividir el Antiguo Testamento en capítulos. Es por eso que usted y yo hoy decimos Salmo 50 o el Génesis 1, o decimos, qué sé yo, Éxodo capítulo 20, porque a él se le ocurrió que era más fácil entender la Biblia y por lo tanto la dividió en capítulos para que la gente pudiera tener una forma más fácil de estudiar y los alumnos de su clase pudieran citar la Biblia de una manera más precisa y que todo el mundo pudiera entenderla. En el año 1551, otro, no profesor, ya este era un impresor, así como Máximo de Jesús, llamado Robert Stephanus o Robert Stephen, que era un impresor, decidió dividir el Nuevo Testamento en capítulos y versículos. Noten. Stephen Langton no dividió la Biblia en versículos, solo en capítulos, pero ahora fue un poquito más allá, Robert Stephanus, y decidió dividir la Biblia, el Nuevo Testamento, en capítulos y versículos. Para el año 1555, 4 años después, imprimió toda la Biblia con capítulos y versículos, la primera Biblia completa traducida con capítulos y versículos. Gracias a Dios que hizo eso, porque miren qué complicado iba a ser todas estas noches poder explicar la Biblia y citar los versículos si no hubiera sido una cosa tan sencilla como tal sitio y en tal lugar van a encontrar el texto. Salomón ben Israel decidió llevar eso a las escrituras hebreas y los hebreos aceptaron de buena gana un regalo del cristianismo al dividir las escrituras hebreas en capítulos y versículos para ellos también poder citarla. O sea, hasta los hebreos asimilaron que era más fácil poder estudiar la Biblia usando capítulos y versículos para poder entender el contenido. ¿A qué viene eso? Si usted nota, el Evangelio según San Mateo capítulo 24 y el capítulo 25 y los primeros 2 versículos del capítulo 26 es un solo tema. Es un solo sermón, pero el sermón iba a ser pero tan largo que el autor, Robert Stephanus, decidió dividirlo en capítulo 24, capítulo 25 y se le escaparon 2 versículos del capítulo 26 que no los incluyó.
Esto hace que entendamos, Marcos capítulo 13, versículo 3, que este sermón completo de Mateo 24 y Mateo 25 fue predicado no para fuera de la iglesia, sino para los que estaban en la iglesia, que eran los 4 discípulos que le preguntaron a Jesús: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Dice entonces, otra cosa que tenemos que entender: Jesús, versículo 3 de Marcos 13, se sentó en el monte de las Olivas frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. O sea, este capítulo 25, tanto como el 24, es la respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos, de estos 4 discípulos: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Cuando Jesús le ha explicado a los discípulos y le ha dicho a los discípulos todas las cosas que tenían que ver con la predicación de las profecías de Mateo capítulo 24, dedicó entonces el capítulo 25 o la continuación del sermón para hacerlos que fueran precavidos y que tuvieran el deseo de conocer lo que iba a acontecer. Miren. Yo ando con este librito rojo, se llama Palabras de Vida del Gran Maestro. Me asombro de que la parábola de las 10 vírgenes no está en este libro, que es el otro libro que estoy citando toda la semana, que es el deseado de todas las gentes. No está en este libro. La parábola de las 10 vírgenes está en este libro porque trata de las parábolas de Jesús que Jesús dijo en esta tierra. Con eso de base, entonces vamos a entrar a lo que sería el capítulo 25. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Si me acompañan a leer la página 335 del libro que les mencioné, Palabras de Vida del Gran Maestro, dice, refiriéndose a este texto, que Cristo estaba sentado en el monte de las Olivas con sus discípulos, y el sol se había puesto detrás de las montañas. Las sombras de la noche, como una cortina, cubrían los cielos, y a plena vista se hallaba una casa profusamente iluminada, como si fuera para alguna fiesta. La luz irradiaba raudales de sus aberturas, y un grupo expectante aguarda en torno de ella, indicando que está a punto de aparecer una procesión nupcial. O sea, Jesús, para las parábolas, usaba cosas que estaban aconteciendo. Por ejemplo, el buen samaritano dice la pluma inspirada también, que fue una escena que ocurrió realmente, que Jesús usó la escena para ilustrar una enseñanza que él quería decirles en ese momento. En la escena que Cristo estaba contemplando aquí en el Monte de las Olivas, hay un grupo de personas que está esperando la aparición de los novios y su séquito con la intención de unirse a la procesión. Cerca de la casa de la novia se hallan 10 doncellas vestidas de blanco. Cada una lleva una lámpara encendida y una pequeña vasija para el aceite. Todas están temblando y esperando con ansiedad la aparición del esposo, pero se produce una demora. Transcurre una hora tras otra y las doncellas que están esperando se cansan y se duermen. A la medianoche se oye el clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. De repente se despiertan las que dormían y saltan sobre sus pies. Ven la procesión que avanza, alumbradas por antorchas y alegradas por la música. Oyen la voz del esposo y de la esposa, y las 10 vírgenes toman sus lámparas y comienzan a condicionarlas, apresurándose a marchar.
pero 5 de ellas no habían llenado sus vasijas de aceite. No presumieron o pusieron, sería la palabra, que habría una demora tan larga y no se habían preparado para la emergencia. Afligidas, se dirigieron a sus compañeras más prudentes diciendo: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las otras 5, con sus lámparas recién aderezadas, o sea, llenas de aceite, habían vaciado sus vasijas y no tenían aceite de sobra. Y respondieron: porque no nos falte a nosotras y a vosotras también, id a los que venden y comprad para vosotras. Pero mientras iban a comprar, la procesión avanzó hacia adelante y las 5 que tenían sus lámparas encendidas se unieron a la muchedumbre. Dice la página 336, mientras Cristo estaba sentado, mirando el grupo que esperaba al esposo, contó a los discípulos la historia de las 10 vírgenes para ilustrar con ese suceso la experiencia que la iglesia viviría precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Cuarta cosa que tenemos que aprender: la historia fue una historia real. Ocurrió en los alrededores del templo, porque cuando ellos se sentaron en el Monte de las Olivas, dice exactamente que estaban frente al templo. Así que Jesús vio lo que estaba pasando y usó la escena para ilustrar lo que había de acontecer en el tiempo del fin. Hay algunas cosas que tenemos que definir con respecto a la enseñanza de la parábola de las 10 vírgenes. Primero, ¿quién es el esposo? Lucas capítulo 5, versículo 36 en adelante, dice que Jesús le dijo a los discípulos que mientras el esposo está en la fiesta, en la casa, todo el mundo tiene alegría, pero cuando el esposo les es quitado, es tristeza. Y decía esto refiriéndose a que él sería quitado de los discípulos. En pocas palabras, el esposo de las bodas representa al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre que en este caso representa su segunda venida. Ayer analizábamos que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otra cosa interesante que menciona la profecía en el Salmo 119, 105 es qué significan las lámparas. El texto dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, representa entonces las lámparas a la palabra de Dios. Hay una expresión de eso en el libro de Zacarías. Zacarías está en el Antiguo Testamento y vamos a leer el capítulo 4 del libro de Zacarías. Comenzando a leer en el versículo número 2, dice: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y 7 lámparas encima del candelabro. Obviamente estaba viendo el templo y estaba viendo el candelabro del santuario. Dice, y 7 tubos para las 7 lámparas que estaban encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que estaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que me hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura y sacarás la primera piedra de aclamaciones, de gracia y gracia con ellas. Dice entonces que volvió otra vez palabra de Jehová y dijo entonces conocerás lo que sigue. Estos 7 son los 7 ojos de Jehová que recorren la tierra. Hablé más y me dijo, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Hablé de nuevo y le dije, ¿qué significan esas 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos se vierten su aceite como oro? Y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, Señor mío, no. Dijo,
Estos son los dos testigos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. El aceite que menciona la profecía o la parábola de Mateo 25 representa al Espíritu Santo, que es el que alumbra toda la tierra. Los dos brazos del candelabro o de las lámparas que menciona ahí son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quiero hacer un comercial, a mí me gustan los comerciales, un comercial con respecto a eso. Cuando Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, no se había escrito un solo libro del Nuevo Testamento. El Evangelio según San Marcos, que fue el primero de los evangelios en escribirse, se escribió alrededor del año 62, 64 de nuestra era, o sea, más de 30 años después que Jesús murió. Por lo tanto, cuando Jesús dijo escudriñad las Escrituras, se estaba refiriendo específicamente al Antiguo Testamento. Hay de aquellos que dicen que estamos en un nuevo pacto y que el Antiguo Testamento está abolido, porque Jesús no se estaba refiriendo al Nuevo Testamento, sino al Antiguo, porque el Nuevo no existía. Estos dos ramos que entraban al candelabro representan al Antiguo y al Nuevo Testamento, o sea, todo lo que testifica acerca de nuestro Señor Jesucristo. Las vírgenes representan a la iglesia. Cristo en una ocasión dijo, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El libro de Apocalipsis, hablando de la iglesia adúltera, dice que está representado con una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies. O sea, también la iglesia impía, la iglesia apóstata, está representado por una mujer. ¿Qué trabajo hace Dios o hace Jesús en esta presentación de la profecía que nos enseña acerca de este acto o de esta ceremonia de bodas que estaba celebrándose en Jerusalén? Primero, el tema es para los discípulos. Acuérdense, 4 discípulos que están preguntándole a Jesús, el tema es para ellos. A ellos Jesús les dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Y esas 10 vírgenes estaban esperando al esposo o al novio que venía. Generalmente las bodas en aquella época se celebraban de noche y el esposo venía a buscar a la esposa a la casa de los padres y se la llevaba en una procesión a la casa donde él iba a vivir con su esposa, y allí hacían una fiesta y hacían alegría. En esta parábola, cuando se usan estos elementos, se está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Este tema es para la iglesia. Las vírgenes eran todas de la iglesia. Las vírgenes tenían todas la palabra de Dios, que era la lámpara, porque las 10 tenían sus lámparas. Todas las vírgenes llegaron a la iglesia con su aceite. Así que todas las vírgenes tenían el Espíritu Santo de Dios. Así que sobre esa base vamos a analizar lo que es la parábola de las 10 vírgenes. Esto es exclusivamente para la iglesia. Esto es exclusivamente a los discípulos. Jesús les está hablando a ellos y les dice que el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes que esperaban al esposo. Mientras esperaban al esposo, que es Jesús, habían 10 vírgenes que eran miembros de la iglesia. Habían 10 vírgenes que confiaban en el Señor Jesucristo. Habían 10 vírgenes que tenían el Espíritu Santo. Habían 10 que eran de la iglesia, habían crecido junto en la iglesia, habían caminado junto en Betania, habían andado junto en Betania, habían estudiado junto en Betania, habían predicado juntos en Betania, habían hecho obra misionera juntos en Betania y crecieron juntos. Todas esas vírgenes que representa la iglesia, todas tenían el mismo espíritu, todas tenían la misma palabra, todas tenían el mismo conocimiento acerca de nuestro Dios. Pero hay
aclaración que hace el Señor. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. No está diciendo que 5 eran cristianas y 5 no eran cristianas. Dice que las 10 eran vírgenes, las 10 eran de Cristo, pero 5 se prepararon, 5 no se prepararon, 5 fueron sabias y 5 fueron insensatas. Por lo tanto, en esta noche, yo quisiera preguntarte, ¿de qué parte de este grupo eres tú? ¿De los que se preparan o de los que no se preparan? ¿De los que son sabios o de los que son insensatos? La palabra insensata suena como un poquito dura. Casiodoro de Reina como que se extremó en decirlo. Serían insensatas, ¿verdad? No serían vírgenes fatuas, que es una palabra dura. Vírgenes imprudentes sería una palabra apropiada, ¿verdad? Estas 10 vírgenes insensatas tomaron sus lámparas, pero había un problema. Solo tenían el aceite que había dentro de la lámpara y no fueron creciendo en la iglesia. No fueron creciendo en la iglesia. Se bautizaron en la iglesia, andaban en los caminos de la iglesia, pero no fueron creciendo en la iglesia. Fueron como el siervo infiel que tomó los talentos, el talento que le dieron y lo escondió en la tierra. O sea, no creció, no se reprodujo, no ganó más almas para el reino de los cielos, sino que se quedó con el talento que tenía y no hizo absolutamente nada. Estas vírgenes todas tenían el mismo espíritu, todas la misma palabra, pero 5 de ellas hicieron preparativos para el encuentro con el esposo y se precavieron de que tenían todo lo necesario para poder esperar, aun si el esposo se tardaba. Las otras pensaron, esta es una boda más, el esposo va a venir temprano porque quiere llevarse a su novia para su casa, así que con este chin de aceite que tengo en las lámparas me va a dar. O sea, tenían el Espíritu Santo, es lo que está diciendo el texto. Después que el esposo se tarda hasta la medianoche, todas cabecearon, las 10 vírgenes cabecearon. No cabezaron las 5 insensatas y las otras no. Está diciendo el texto que cabecearon las 10. Significa que dentro de la iglesia tú puedes tener una vida espiritual saludable y alguna vez en el camino puedes cabecear. A mí me encantaría ser como el ladrón en la cruz, que creyó en la cruz, se murió ahí mismo y sellado para el cielo. Pero hay en el proceso de la vida cristiana una cosa que se llama justicia imputada, que es la que Cristo nos da a nosotros cuando nos bautizamos. Pero hay otra justicia, que es la justicia impartida, que es la que Dios nos da todos los días, para que vayamos creciendo hasta alcanzar la estatura perfecta en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas 2 cosas nos preparan para el cielo. Esas 2 cosas nos preparan para una entrega completa al Señor. O sea, no es solo entregarnos el día que nos bautizamos, sino que hay que ir creciendo espiritualmente. Es por eso que el profeta Jeremías dice, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. O sea, cada mañana usted tiene que buscar de Dios. Cada mañana tiene que encontrarse con Jesucristo. Cada mañana tiene que ir a buscar de la fuente que salta para vida eterna, porque no va a haber crecimiento espiritual a menos que usted se quede pegado de Cristo. Jesús dijo en San Juan capítulo 15, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí llevará buenos frutos. Así que puede ser que usted tenga 30 años en la iglesia y después de 30 años ande perdido como aquel que anda sin Dios y sin esperanza en el mundo. La única cosa que lo va a mantener dentro de la iglesia es hacer las 3 cosas que les dije ayer. Tenemos que orar, tenemos que estudiar y tenemos que testificar acerca de nuestro Señor Jesucristo. No es que las vírgenes andaban desprotegidas, que andaban sin aceite. Todas cabecearon, todas andaban con aceite, pero unas hicieron preparativo. Ezequiel capítulo 33, versículo 31 dice, vendrán a ti como viene el pueblo y se estarán delante de ti como mi pueblo y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de la avaricia.
El apóstol Pablo, hablando de esta misma escena en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, donde habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, que teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. O sea, parecerán santos, se asemejarán a los santos, pero al final el que da fruto es el que se mantiene pegado a la vid, que es Cristo. En la página 339 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro dice: esta es la clase de personas que en tiempo de peligro clama paz y seguridad, arrullan sus corazones en la seguridad y no sueñan con peligros. Cuando se despiertan alarmados de su letargo, disciernen su destitución y tratan de que otros suplan su necesidad. Pero en las cosas espirituales, ningún hombre puede suplir la deficiencia de otro. La gracia de Dios ha sido libremente ofrecida para todas las almas. Es por eso que Ezequiel otra vez vuelve y dice en el capítulo 14, versículo 20, mira que en estos días, si Noé, Job y Daniel estuvieran con nosotros, salvarían solo sus almas. Nadie puede salvarse por ti. Tú eres que tienes que tomar tu lámpara. Tú eres que tienes que tomar tu aceite. Tú eres que tienes que salir a estudiar. Tú eres que tienes que orar. Tú eres que tienes que salir a predicar, porque nadie se va a salvar por ti. Tú eres que te vas a salvar. Noé, Job y Daniel, oigan, unos nombres poderosos que cita Ezequiel ahí. Ninguno de ellos podía dar su vida por ninguno de nosotros. Ellos salvarían acaso solo sus almas. Así que en esta noche yo quiero hacerte la invitación al analizar la palabra de las 10 vírgenes para que entendamos que cada uno es responsable de su salvación. Cada uno tiene que dar, cada uno tiene que responder al llamado del Señor. Cuando llegue el atardecer, como llegó ahí, cuando Jesús estaba contemplando la escena, va a ocurrir igual que al final de la historia. Cuando llegue la oscuridad de este mundo y se termine la gracia, nadie podrá arrepentirse de sus pecados. Así que es la hora en que necesitamos recibir una doble porción del Santo Espíritu de Dios para que seamos sabios y prudentes y podamos entrar con el esposo a las bodas. No entrará en el cielo nadie que tenga un corazón corrompido por el pecado. Solo podrán entrar aquellos que hicieron pacto con él con sacrificio, como dice el Salmo 50. Así que todas las vírgenes se cabecearon. Cuando se oyó el clamor, viene el esposo, salid a recibirle. Entonces dice el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. O sea, las prudentes y las fatuas se levantaron al llamado del esposo. No es que eran personas inicuas. Recuerden, el sermón es para la iglesia, es para los discípulos. Jesús le está diciendo a los discípulos, hay que mantenerse fieles hasta el fin. Hay que pedirle al Señor, a Dios Todopoderoso, que nos mantenga del lado de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Estas vírgenes todas se levantaron, dice el versículo 7, y dice, y todas arreglaron sus lámparas. O sea, todavía las fatuas andaban con la palabra de Dios, todavía las insensatas arreglaron sus lámparas, todavía las insensatas se levantaron cuando llegó el esposo. Pero hay un problema. Cuando llega el esposo, dice Jesús en una ocasión, mire, en aquel día vendrán muchos y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros y maravillas, en tu nombre echamos fuera demonios. Y él os dirá, como dice el esposo, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad, y los echará en el horno que arde con azufre y fuego. O sea, en pocas palabras, no es estar dentro de la iglesia la garantía de nuestra salvación. No podemos salirnos porque fuera de ella tampoco hay salvación, pero dentro de la iglesia hay que mantenerse con el aceite del Espíritu Santo. Hay que hacer previsión para los acontecimientos que están ocurriendo en este tiempo y hay que prepararse para cuando Cristo venga. Así que cuando Lucas 13, 26 y 27 dice, profetizamos en tu nombre, lanzamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros,
Estarán diciendo verdad. Tenían las lámparas, tenían la palabra de Dios, tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa hasta los impíos para predicar el evangelio. Al principio les hablé del burro de Balaán. Imagínense, el burro de Balaán era un burro. ¿Qué podía esperarse de un burro? Que rebuznara. Pero el Espíritu Santo usa lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere para lograr los propósitos de Dios. Por ejemplo, ha usado este burro para que ustedes escuchen la palabra de Dios en esta semana. Hizo que el predicador que tocaba para la otra mitad de la semana no viniera, para que siguiera dándole y dándole y dándole ahí, para que ustedes y yo, porque también necesito, igual que ustedes, el don de la salvación, podamos entender que necesitamos prepararnos para esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todas las vírgenes se levantaron, dice el versículo 7, y las insensatas entonces se dieron cuenta de que su aceite no era suficiente, de que sus lámparas se estaban apagando. No porque la palabra de Dios se apague. Acuérdense que los dos ramos de olivo son el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la palabra de Dios permanece para siempre. No vendrá a mí vacía, dice el Señor. O sea, no porque ellas no tenían la palabra, pero hay una cosa: si usted lee la Biblia sin el Espíritu Santo, es como si leyera un libro de historia. Siempre recuerdo al doctor Braulio Pérez Marcio, que menciona a un abogado amigo suyo que era ateo y leyó la Biblia completa y podía citar porciones de la Biblia mejor que un cristiano, porque él decía: yo tengo que aprender la Biblia para cultura, para que si alguien me cita la Biblia yo pueda responderle. Pero nada pasó en la vida de ese hombre, porque él no andaba buscando la salvación, solo andaba buscando conocimiento. Si usted quiere historia, la Biblia puede ser un libro de historia. Si quiere geografía, puede ser un libro de geografía. Si quiere, qué sé yo, astronomía, puede ser un libro de astronomía. Pero la Biblia presenta el plan de la salvación, y si usted no va a la Biblia pidiéndole al Espíritu Santo que Él impresione su corazón con la palabra, usted no va a conseguir absolutamente nada. Y estas palabras, dice San Juan 17:3, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, ahí está la verdad. Pero es como la perla de gran precio, que hay que escarbar para poder encontrarla. Jesús usa la palabra escudriñar de las Escrituras. Hay que buscar profundo para poder sacar el contenido. Y eso solo lo revela el que inspiró la Biblia. Nuestro conocimiento es finito, nuestra inteligencia es limitada, pero el que escribió la Biblia sabe lo que quiso decir en la Biblia. Muchos de los problemas que nos hemos encontrado los teólogos es porque queremos interpretar la Biblia y nos olvidamos de preguntarle al que escribió la Biblia. Por eso es que hay más de 4,000 iglesias diferentes. Por eso hay miles de millones de cristianos que profesan una fe diferente. Porque cada cual se fue por su camino para interpretar la Biblia. Pero hay uno solo que puede interpretar la Biblia, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Y es lo que está diciendo Jesús. Siempre tiene que haber aceite en tus lámparas. Cuando vayas a escudriñar la palabra de Dios, tienes que pedirle al Espíritu Santo. No sé si se han dado cuenta, cada vez que vamos a predicar, nos inclinamos las cabezas, cerramos los ojos, hablamos con Dios, porque no hay nadie más que pueda explicarnos la Biblia. Usted no necesita ir a una escuela de teología para aprender la Biblia, solo tiene que pedírselo al que inspiró la Biblia, y Él se la va a hacer llegar a su corazón, se la va a recordar en el momento preciso, porque Él es quien la inspiró, y nadie puede conocer mejor la Biblia que el que la inspiró, que es el Espíritu Santo. Pero las vírgenes insensatas se dieron cuenta de que no tenían aceite en sus lámparas. Y entonces, lo que siempre hacemos los humanos, empezaron a ir donde las que tenían aceite, a ir donde las que habían hecho provisión, para decirles: mira, para que podamos llegar los dos, si acaso los dos grupos, dennos de vuestro aceite, y así podemos llegar por lo menos cerca de la casa del esposo cuando se nos acabe el aceite a toditas, y entonces quizás nos dejan entrar. Pero las prudentes, que habían hecho arreglos para su plan, entonces dijeron: para que no nos falte a nosotros y a ustedes también, entonces vayan a la tienda y compren aceite. El Espíritu Santo no se compra, es lo primero. El Espíritu Santo se le pide al Padre Celestial. ¿Se acuerdan de Eliseo cuando Elías se iba a ir al cielo? Le dijo: te ruego que me des una doble porción de tu Santo Espíritu.
Elías le dijo, cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando me fuere, de cierto recibirás lo que has pedido. Algo interesante. Cuando Eliseo recibió esa doble porción del Espíritu, hizo milagros, hizo cosas extraordinarias, porque Dios, cuando entra al corazón, en la persona que recibe a Dios en el corazón, de por sí se convierte en una lámpara. Por eso es que el apóstol Pablo dice, vosotros sois cartas leídas delante de los hombres. Entonces, los seres humanos que conocen a Jesús se convierten en luz. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una lámpara no se enciende y se pone debajo de la mesa, sino se pone encima de la mesa para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, para que no tropiecen en la oscuridad. Es el momento en que el mundo está en tinieblas. Es un llamado que Dios nos hace a que podamos encender nuestras lámparas hasta el final. Isaías capítulo 60 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti será vista su gloria. ¿Saben por qué no se ha terminado de predicar el evangelio en esta tierra? Porque nosotros como cristianos no hemos ido a la fuente y no hemos resplandecido con la luz del cielo que el Espíritu Santo quiere manifestar en nosotros. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, miren, se bautizaron 3,000 en un solo día, 5,000 en un solo día. El Señor añadía a su iglesia los que habían de ser parte del evangelio eterno. O sea, la iglesia se llenó de gente cuando los discípulos entendieron el plan y recibieron una doble porción del Santo Espíritu de Dios. La historia se va a repetir, querido amigo. El Espíritu Santo vendrá. La Biblia lo llama la lluvia tardía. Así como ocurrió la lluvia temprana en el Pentecostés, va a ocurrir la lluvia tardía al final del tiempo. Los hombres van a recibir una doble porción del Santo Espíritu de Dios para poder predicar con denuedo la palabra, para poder anunciar el evangelio a todo el mundo, pero no lo van a recibir todos. Solamente aquellos que tengan sus lámparas con aceite, solo aquellos que reciban la influencia del Espíritu Santo en este tiempo de angustia previo podrán pasar por el tiempo de angustia cual nunca hubo jamás. Podrán recibir el refrigerio de la presencia del Señor, porque el Espíritu Santo dice que Dios está más dispuesto a darlo a sus hijos que los padres dar buenas dádivas a sus hijos. Yo no sé si has pensado lo que vas a hacer después que pase esta semana. Yo no sé lo que vas a hacer el sábado por la tarde. Ya el pastor se fue, ya no nos van a seguir dando lata y lata y lata de que nos preparemos. No es el deseo del pastor de darle lata a ustedes. Al contrario, el deseo es que hagamos como las vírgenes. Las 10 vírgenes se pusieron en pie y se levantaron, pero 5 de ellas tenían aceite hasta el final del camino. 5 se quedaron en el camino, tuvieron que ir a comprar aceite. Cuando compraron aceite llegaron tarde a la fiesta de las bodas. Querido amigo, es hora de que tengas el aceite del Santo Espíritu como parte de tu vida. Es hora de que tú y yo podamos estar listos. El Señor está a las puertas. Es lo que hemos estudiado en esta profecía. Todas las profecías se han cumplido. Todas las profecías de tiempo se han cumplido. El evangelio está siendo predicado en el mundo entero, y cuando termine de predicarse en el mundo entero, no cualquier evangelio, el evangelio eterno que manda a los hombres que guarden los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús. Cuando se predique ese evangelio en el mundo entero, entonces vendrá el fin, dice el texto bíblico. O sea, estamos en el final de la historia. Dios está haciendo cosas maravillosas. Permitió que llegara un virus para que todo el mundo se metiera en su casa y pudiera escuchar 200 sermones el sábado durante el día. Pudiera escuchar semanas de evangelismo, semanas de oración, semanas de profecía. Y en vez de tener una iglesia donde la gente iba, llegaban a las 11 de la mañana para escuchar solo el sermón y decir que fueron a la iglesia, pero ahora tenían que escuchar sermón tras sermón, tras sermón, tras sermón. Y en medio de lo malo y de las tinieblas de este mundo, Dios saca luz y predica su palabra para que la gente pudiera escucharla.
Así que, querido amigo, no es un invento de Dios la parábola de las 10 vírgenes. El Espíritu Santo se está derramando sobre esta tierra. Los corazones están siendo conmovidos. El Evangelio está siendo predicado donde nunca antes había llegado. Ahora, por ejemplo, yo estaba dando la lección de escuela sabática y 60 países del mundo escuchan la lección de escuela sabática. ¿Cuándo en mi vida yo iba a llegar a 60 naciones diferentes? En mi vida ministerial, lo más que he ido son como a 7 o 8 países. Imagínense, 60 países. Tenía una estación de radio que se llamaba Radio Peniel en la internet y se oían 76 nacionalidades diferentes. Una página en YouTube que tiene casi 500,000 de personas que la han visto durante todo este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios está usando métodos. Acuérdense, Dios dijo en una ocasión que si estos callaran, las piedras mismas clamarían. Ha llegado el tiempo en que Dios está usando todos los métodos para la predicación del Evangelio. Ha llegado el momento en que Dios está levantando las lámparas en alto de aquellos que tienen el Espíritu Santo en sus corazones. Ahora la pregunta interesante es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Es la gran pregunta. Es hora de reflexionar, querido amigo. Es hora de pensar, no hacia afuera. ¿Por qué los otros predican tanto? ¿Por qué dan tantos sermones? En vez de ponerte a eso, deberías ponerte a pensar que Cristo está a las puertas y deberías prepararte como las 10 vírgenes prudentes, con aceite extra en tu corazón, con una doble porción del Santo Espíritu, para que Él haga en ti, como decía el apóstol Pablo, que decían los poetas griegos, en Él vivimos, nos movemos y somos. Verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Saben, Dios es inmensamente misericordioso y ha permitido que esperemos este tiempo del fin, que hayamos llegado hasta este momento. Dios estaba pensando en ti cuando Cristo moría en la cruz del Calvario. Y esperó hasta lo sumo, hasta el último momento, esperando que tú te acercaras como las vírgenes prudentes con tu aceite y tu lámpara, y que tú fueras esa luz que Él quería usar para predicar a las naciones. Las que fueron prudentes entraron y se cerró la puerta. Apocalipsis 16:17 dice que cuando el séptimo ángel derramó su copa por el aire, se oyó una voz desde el templo del trono diciendo, hecho está, o consumado es, que es la palabra en griego que usa, la misma que usó Jesús cuando murió en la cruz del Calvario, según San Juan capítulo 19. Cuando Cristo termine de interceder. Vamos a buscar, hay una cita. Se aparta un poquito del texto, pero tiene que ver con el texto en sí. Vamos a buscar el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 8. Llega un momento en la historia de esta tierra que se termina la gracia. Capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 1, y con eso terminamos en esta noche. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Los teólogos han analizado ese versículo y dicen que ese momento es el momento cuando Cristo deja de interceder en el cielo y ocurre la coronación de Cristo. Media hora, 7 días. Y vi a los 7 ángeles, verso 2, que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces, o sea, no uno de los 7 ángeles, no el del séptimo sello, ahora otro ángel vino entonces y se paró ante el altar de Dios con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea, cuando usted ora y le pide a Dios perdón por sus pecados, su oración no es que no pasa del techo, no. Su oración no es que usted la manda y que llega rápido o llega tarde. Un ángel de Dios
lleva esa oración hasta el altar de oro que está en el mismo trono de Dios y le echa incienso, que son las oraciones de los santos, sobre el altar de Dios. Pero el versículo 4 dice: de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y verso 5, y el ángel tomó el incensario, el que trajo con las oraciones de los santos, y entonces lo llena del fuego del altar de Dios y lo arrojó a la tierra. Y hubo voces, relámpagos, truenos y un terremoto. ¿Saben? Lo que está diciendo el texto es que hay un momento de la historia en que Jesús, que presenta tu nombre y el mío delante del Padre Celestial, dejará de interceder por nosotros. Terminará este tiempo de gracia. El día de expiación era un tiempo de gracia. Espero que lo estudien el sábado cuando analicen el santuario. Era un tiempo de gracia donde la gente no tenía que llevar corderitos al santuario. Podía arrepentirse de sus pecados mirando al santuario, contemplando su gloria. Es hora. La pluma inspirada dice que deberíamos dedicar todos los días por lo menos 1 hora a la contemplación de Cristo. Es hora, querido amigo, de ver esa escena. Pronto se terminará la gracia. Pronto ya no habrá ni pecado ni pecadores. Pronto el que es limpio sea limpio aún, y el que es sucio ensúciese todavía. Pronto caerán sobre esta tierra los juicios de Dios. Y solo los que tengan su lámpara con aceite podrán pasar por las dificultades de ese tiempo. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Dónde estarás tú? Quiera Dios que sea del lado de aquellos a los cuales cuando su Señor venga les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios pueda bendecirte y que tu nombre permanezca para siempre en el libro de la vida del Cordero, y que tu lámpara esté siempre ardiendo, mostrando la gloria de Dios a este mundo. Que Dios te bendiga en esta noche. Amén. Para terminar esta noche, nuestra programación, vamos a cantar el himno 172. Y recordemos tener aceite extra para esperar este gran día. Cerca está
Pues antes que el pastor termine con una oración, queremos extender la bienvenida para que mañana podamos estar a partir de las 7:30 disfrutando de una hermosa programación como lo hemos hecho toda esta semana. El Señor le bendiga grandemente y que estas palabras que hemos escuchado podamos atesorarlas y llevarla a la práctica, porque Cristo viene pronto, cerca está, a las puertas viene ya. Así que el pastor nos despide con una oración. Bien, antes de la oración final, quiero recordarles, mañana es el último tema, por fin van a salir de mí. Así que esperamos que mañana inviten a sus amigos, a las personas que ustedes conocen, para que se integren a la programación, para que también recibir palabras de vida eterna. Giramos las cabezas, cerramos los ojos y hablamos con Dios como nuestro amigo. Padre Santo, maravilloso, extraordinario, sublime, poderoso, que moras en los cielos, pero que también estás aquí con cada uno de nosotros. Queremos pedirte, Señor, que en esta noche nos derrame sobre nosotros tu Santo Espíritu. Que nuestras vidas, Señor, puedan ser un testimonio al mundo de lo que tú puedes hacer en el corazón de un hombre pecador para llevarlo a vivir a las mansiones celestiales. Padre, que ninguno de los que están aquí en esta noche falte a su cita en la ciudad celestial. Que todos podamos entrar a ella, Señor, con nuestra familia, nuestros hijos, con todos aquellos que amamos, Señor, que podamos llevarles el mensaje de esperanza para que ellos también puedan caer rendidos a los pies de la cruz del Calvario. Padre, y si algún hijo, un esposo o una esposa todavía no está en tu reino, Padre, permite que antes de que se cierre la puerta de la gracia, todos ellos puedan venir a los pies de la cruz. Padre, límpianos de las enfermedades, límpianos del mal. Bendice al pastor Lejer, Señor, que está enfermo de este virus. Permite que como muchos otros salga victorioso, Señor, de esta enfermedad y siga predicando tu palabra donde quiera que vaya. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por el privilegio de ser tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén.